llámese JCP, llámese portlets, llámese mashups o cosas así, y que eventualmente terminan aterrizando en APIs. Y una de las ventajas que tú tienes en Java es que si tú quieres usar el API de portlets de Red Hat, pues la usas. Si quieres usar la de Apache, pues porque no te cuesta, pues la usas. Si quieres usar la que hizo la compañía Sutanita, te cuesta un dineral, pero se ve bien bonita, pues la usas. Ya la pagaste. En el fondo el API es la misma. Entonces cuando quieras cambiar o cuando necesites switchar a otro backend, le llamamos a otra infraestructura, te está rigiendo por APIs, que en el fondo son conceptos que están definidos en algún lugar donde tú puedes encontrar un documento y decir, si dices que cumples esto, debes de poder hacer esto. Entonces, desde tu perspectiva, una de las ventajas de usar Java es que hay una organización que es especificaciones, pues. Ajá. A lo mejor a la pregunta de lo de qué tan difícil es cambiar de un server a otro sería, desde mi punto de vista, las cosas no funcionales de tu sistema son las que más cuestan cambiar. Por ejemplo, tienes un servidor JBoss, le estoy inventando, no sé, y a lo mejor dices, ok, ahí tengo el sistema, pero a mí me gusta tenerlo ahí porque resulta que JBoss por alguna razón ya tiene un caché súper poderosísimo y para los miles de usuarios que yo tengo por hora, ya lo hace solito, yo nada más tengo que configurar. ¿Qué pasa si cambias todo eso a otro servidor de otra compañía o de otra cosa? A lo mejor todo eso que tu sistema sigue funcionando, nada más que hay ese soporte que a lo mejor ya tenía JBoss, que era soportarte muchos usuarios, ya no lo tienes ahí, a lo mejor te metes en líos de, híjole, tengo que pegarlo de algún otro, tengo que pegar ese caché de algún otro lado porque este otro servidor no lo tiene. O sea, lo que voy es, la página sigue funcionando, si es una página de compra la gente puede seguir comprando, pero hay un feature que tenía el otro, pero no por la aplicación que yo programé, sino por la herramienta en la que estaba montado, que era JBoss. Entonces, esos son un tipo de cosas que pueden costarte luego demasiado trabajo para tomar decisiones. O sea, no tanto que la aplicación no funcione, pero bueno, es un poco la idea. Sí. Entonces, bueno, cambiando de tema, ¿cuál es el mejor servidor de aplicaciones? O sea, de todos los sabores que hay, ¿cuál ustedes dirían? Yo le he puesto pero para una carga fuerte, o sea, no 100 usuarios, no, millones de transacciones por segundo. Respuesta universal. Depende, sí, depende. O sea, para ciertas soluciones incluso no necesitarías un solo servidor. No, sí. Necesitarías varias cosas. Pero son generalmente las compañías grandes, llámese Webflow de IBM, llámese JBoss de Red Hat, ese tipo de cosas. O sea, está muy bien Tomcat, que es de Apache, que es open source. Está muy bien Yeti, que es del consorcio de la comunidad esta de SUSE. Pero va a haber ciertas cosas de desempeño o no funcionales, como le ahorita, que ya no te van a dar los servidores. Entonces, para eso sí, generalmente eso se paga. Sí, yo creo que eso va a estar limitado por la cartera de tu cliente, de qué tanto puede pagar. Eso es lo que vas a elegir. Muchas veces vas a elegir lo que puedes pagar o lo que tienes a la mano con los recursos limitados económicos o por los acuerdos con los que puedas tener a niveles compañía. Y otras veces vas a tener la libertad técnica de elegir cuál es el servidor y bueno, tendrás que ver qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, como Henry mencionaba, JBoss particularmente, su caché yo lo he usado y es bastante útil y está muy relacionado al caché que usa, por ejemplo, Hibernate, su manejo de caché. Entonces, bueno, es una característica que tiene y nos es útil. Y tal vez por eso nos iríamos por ese servidor, pero si requieres alguna otra funcionalidad o hay una característica que tienes en particular que solo la encuentras en un servidor, pues particularmente te vas a tener que quedar con el servidor. Lo interesante a final de cuentas, por un lado, es eso, el que tú puedes escoger, o en el mejor de los casos, si no hay algo que te convence totalmente y tiene todo lo demás, pues lo puedes implementar. O sea, esa es la otra cosa. Si hay algo en particular que tú necesitas, que no lo está haciendo ese servidor, o que ningún servidor lo tiene, o que necesitas mejorarlo, o que necesitas que se comporte de una manera muy muy específica para tu aplicación, agarras haciendo uso de esas APIs
lo empiezas a implementar y después lo provees como tu solución, porque también es una API. Tu solución se vuelve una API y dices, úsala JBoss, esta es la API que vas a usar para manejar caché, esta es la API que vas a usar para manejar JMS, esta es la API que vas a usar para resolver mis recursos, y yo la programé específicamente para esta necesidad. Esa también es una característica muy, muy interesante, que el código está tan abierto como para que tú puedas proveer tu propia solución si así lo necesitas. Ahora, son casos muy particulares y muy específicos. Realmente no vas a querer escribir un manejador de caché o un manejador de JMS a menos que realmente exista una razón muy fuerte y que no haya sido resuelta antes. Esas serían las consideraciones también. Sí, lo decía porque en el 2006, sí, estoy trabajando en una empresa, mejor si la conocen, usanito.com, de las tarjetitas, y ahí había un clúster, ¿no? Bueno, de hecho eran 8 servidores, pero anteriormente se había utilizado JBoss, pero no aguantaba. O sea, estoy hablando de millones de transacciones por segundo, un 14 de febrero, se caían las máquinas, ¿no? Entonces se tuvo que optar por una solución de paga. En este caso fue WebLogic en su momento, y ese era el que nos aguantaba. O sea, claro. Y te decía porque actualmente, o sea, a lo mejor JBoss ya mejoró su caché de alguna manera, y a lo mejor está a la par, o a lo mejor Glassfish, yo no sé pues cuál sea el actual. Lo cual que me quedé ahí, para mí el mejor es WebLogic en el 2006, pero yo quisiera saber si... Digo, sería interesante ver por qué se caía la aplicación, ¿no? Habría que entrar de principio, bueno, qué es lo que estaba fallando en la aplicación. El servidor por sí mismo no aguantaba la carga, el manejo de memoria que hacía, el balance de cargas, etcétera, ¿no? ¿Qué fue lo que vino a ofrecer WebLogic que no te ofreció JBoss en ese momento? No lo sé, lo ignoro. No, es más una cuestión tecnológica que va relacionada con el negocio, pues. O sea, si tú ves, por ejemplo, en Linux, Red Hat tiene la versión open source de su distribución, pero por alguna razón te ofrece la versión que te cuesta. Y así todas, o sea, JBoss igual, el JBoss que tú puedes descargar y usar no es el mismo a la application server, donde ya te cuesta. Y casi siempre estas cosas son, obviamente desde soporte y mantenimiento y todas las cosas que te dan en personal o conocimiento, es o cachés más grandes, optimizaciones o optimizaciones que no dan a la comunidad libre. O sea, depende de muchas cosas. El WebLogic creo que es de BEA. Bueno, ese BEA y BEA ahora es de Oracle. Ese sí, no, que yo supiera, no podías tú descargarlo, siempre era es por flavors, pues. O sea, sí. Una versión enterprise de algo siempre te da algo más y es lo que tú tienes que ver en tu negocio. A lo mejor necesitas más caché, a lo mejor necesitas más algo, pues, o compras más máquinas o una mejor red, cosas de ese tipo. Yo quiero preguntar fuera de tema, es sobre Scala, pues. Nunca la he usado ni nada, pues, pero me interesaría saber cuál es la opinión de ustedes. Por ejemplo, lo que yo entiendo así como foráneo, pues, es de que es como es otro lenguaje, pues, como que es la solución de su comunidad a lenguajes, es lo más parecido a lenguajes como Python, pues, o Ruby o algo así, es lo que yo entiendo. Y bueno, mi pregunta es esa, si ustedes realmente lo consideran como para desarrollo ágil, y segunda pregunta, si la infraestructura que ya tienes para Java la puedes usar pues exactamente igual para Scala y funciona. Yo no soy tan experto en Scala. Bueno, Scala es un lenguaje funcional, entonces el paradigma es totalmente distinto a un lenguaje orientado a objetos. En cuanto a si tienes una infraestructura corriendo en Java, Scala corre sobre la VM de Java, entonces fácilmente puedes correr Scala ahí con tu misma infraestructura. Eso sería más que nada. Sobre todo hay que acostumbrarse al paradigma, porque la forma de programar es distinta. O sea, no lo puedes comparar con Ruby, por ejemplo, con Java. ¿Es más como Lisp o algo así? Algo así, ajá.
Sí, entonces sería como que otro tema, porque programación funcional, no sé, Haskell, Erlang, Scala, cosas así, lo ves y no lo entiendes al principio. Igual y podemos platicar algo sobre eso, pues, pero sí lo puedes correr con tu misma infraestructura que tengas en Java, pues. Y sobre todo, utilizar toda esa parte de qué tan robusto es Java, puede ser Scala también, pues, o sea, Entonces eso es lo que te promociona Scala, es decir, poder usar un paradigma funcional distinto, ajá, encima de, Sí. de la Java. virtual machine. Sí, la idea es aprovechar la portabilidad o las ventajas que te ofrece una VM y particularmente la JVM, y entonces puedes hacer uso de esa funcionalidad, de esa tecnología con un approach, con una forma de mentalidad distinta. Igual está JRuby, Ruby La también, ¿no? implementación de Python, la implementación Sí, de Ruby. hay distintas. Está Ruby. No por nada se está migrando o corres ese tipo de sintaxis en Virtual Machine, o sea, es por algo que tienen estas soluciones. JRuby, Jython, Scala, Erlang, que es la versión de Erlang corriendo en la VM, o sea. Y en Java sí están, no sé, por ejemplo, Objective-C o en algo así, si implementan otro lenguaje como Python y demás, a que corran normalmente van muy atrasados, pues porque no tienen mucho soporte y demás. En Java también se da ese caso, pues, de que no puedo utilizar lo último de lo último, digamos. Sí lo puedes utilizar, pero no va a ser tan estable como Una versión de Python ajá, nativa. ajá, exacto. O sea, alguien se tomó el tiempo de crear su compilador para que esa sintaxis de ese lenguaje corriera en Java, pues. Entonces tienes que arreglar todos esos problemitas que vas encontrando, y eso, muchos de esos o todos esos son proyectos de open source. Entonces hay alguien que está trabajando pero no le pagan por eso, entonces Siempre va atrás. siempre van un poco atrás, más que nada. Y con respecto a lo que comentabas del desarrollo ágil, básicamente depende mucho de eso, ya no depende tanto del lenguaje, sino de cómo es la metodología en la que llevas tu proyecto. O sea, básicamente tú puedes llevar, si entendí bien la pregunta, tú puedes llevar cualquier proyecto en cualquier lenguaje con la metodología ágil. O sea, no depende realmente del lenguaje, sino de cómo organices tu proyecto. Ahora, Java te ofrece particularmente distintas herramientas que se alinean a lo que son los procesos ágiles, ¿no? Por ejemplo, te ofrece mecanismos para integración continua, te ofrece mecanismos para hacer test, pero ya es que tú decidas adaptarlos o que tú decidas usarlos para hacer ese desarrollo ágil. No es por sí mismo, como menciona Gil, el lenguaje el que hace que sea ágil o no un desarrollo. ¿O te refieres a lenguajes dinámicos? Sí, no, lenguajes dinámicos, pregunté mal, no era Ok. metodología. Pues eso también es otro sabor, ¿no? Finalmente es qué lenguajes, qué lenguaje dinámico hay, y creo que sí hay algunas implementaciones de lenguajes dinámicos para Java, particularmente JRuby podría ser el primer ejemplo que viene a mente, que es un lenguaje dinámico que corre sobre la JVM. Creo que se está regresando desde el punto de vista a lo simple, hacer servicios que usan APIs muy simples como el REST, y que entonces te dejan a ti, irónicamente, si quieres regresar a usar plantillas meras en HTML con cualquier otra cosa que quieras, pero integrar mejor tus datos. Ya no tienes una ventanita donde nada más te dice cuál es el valor del dólar ahorita en una bolsa y cómo está bajando la de Japón en otra, sino que a lo mejor tú lo que quieres hacer es ponerlo en una tabla en medio de tu página, un valor al lado de otro valor en una misma columna. Podríamos ver desde ese punto de vista la evolución de Java, y a lo que quiero llegar con esto es que Java, a diferencia de otras plataformas, no está regido, pero hay una comunidad muy fuerte que desarrolla procesos, y que esos procesos eventualmente se convierten en